Y en el día de hoy, en el espacio de derechos humanos y de género, en donde la licenciada Andrea Camarano conversará con Ana Tuduri, quien es coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad, DATISOC, sobre el primer encuentro de ciberfeminismo del Uruguay y la violencia digital hacia las mujeres. Las escuchamos atentamente. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, Lilian, buenos días para todos y todas, buenos días para Fede allí. Como bien decías, vamos a estar conversando con Ana sobre este tema. Pongo un poco en contexto sobre este espacio de género y derechos humanos de hoy, porque en el mes de noviembre, en Durazno, se realizó el primer encuentro de ciberfeminismo en Uruguay, organizado por la Entramada Feminista, que está conformada por el Laboratorio de Datos y Sociedad DATISOC, Media Red, el Encuentro de Feministas Diversas y la Colectiva Durazno, donde se abordó la violencia de género en línea, una importante problemática que vivimos las mujeres. Hoy en día está bastante en boga esta violencia en la era digital. Por eso vamos a tomarla como excusa a este encuentro para conocer detalles de lo que estuvieron conversando las compañeras allí, para entrar en el tema de violencia digital y las herramientas con las que contamos las mujeres en este sentido. Y por eso le doy los buenos días a la abogada Ana Tuduri, coordinadora de DATISOC e integrante de Data Uruguay. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar contigo esta mañana. Un gusto también poder hablar contigo y sobre este tema que hacía tiempo que quería abordarlo, ya que, bueno, los discursos de odio, la violencia digital, es algo que está bastante en el tapete. Las periodistas feministas, las militantes, las compañeras de la colectiva LGTB también lo han sufrido, y por eso es bien importante poder conversar al respecto. Primero, contanos de qué se trató este encuentro de ciberfeminismo, cómo surgió la idea y algún detalle que puedas contarnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la Entramada Feministas fue un proyecto que tuvo como primer objetivo fortalecer la red de mediaactivismo feminista en Uruguay, crear herramientas nuevas de articulación digital y activismo social, pero sobre todo trabajarlo con colectivos del interior, ¿no? Claro. No solo trabajar con mujeres, sino con mujeres y disidencias, en fortalecernos y trabajar en herramientas que nos pueden ser útiles ante casos de violencia digital, ¿no? Que, como tú decías, muchas veces también están naturalizadas y no sabemos identificarlas. Entonces, en este intercambio, que fue el 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Durazno, lo que intentamos hacer fue formar sobre qué herramientas se pueden utilizar, qué es la violencia digital en línea, cómo reconocerla, a qué herramientas recurrir también ante el discurso de odio. También se habla un poco de los scratches, ¿no? Como herramientas, si no, del contradiscurso, del discurso de odio. También esto de, buscar maneras alternativas para contestar, desde el arte, desde el humor, desde la ironía. Por ahí un poco fue el encuentro. Fue un encuentro en realidad que tuvo mucho más de lo colaborativo y de la creación de conocimiento colaborativo que transmitir conocimientos, las talleristas, ¿no? Y esto de crear red, que para nosotros es muy importante en el feminismo, esto de tejer, crear red, crear alianzas. Ahí es cuando nos hacemos más fuertes y hacemos escuchar nuestra voz y, podemos seguir conquistando territorios, ¿no? Exacto, de eso se trata, el conocernos y empezar a hablar de las problemáticas también que nos afectan y cómo construir entre todas. Así que exacto, de esto que contás. Vayamos capaz que, ¿no?, al concepto de violencia digital. ¿A qué nos referimos? ¿Qué efectos tiene cuando una mujer sufre este tipo de violencia? La violencia de género en línea no está desconectada de la violencia basada en género estructural de nuestras sociedades, ¿no? Tenemos que dejar de pensar que lo que pasa en el mundo 3D está desvinculado del mundo digital. No es así. El reconocimiento de que existen las violencias de género en línea es relativamente reciente, entonces eso ha provocado que muchas veces se naturaliza la violencia, ¿no? Digital. Y pensamos que no es tal. Entonces, para mí el puntapié inicial de todo esto tiene que ser el poder reconocer la violencia digital, la violencia de género en línea. Que, como tú decías, también le pasa no solo a mujeres, le pasa a mujeres, a disidencias, a la colectiva LGTBIQ+, o sea, dejemos de pensar también que es solamente un colectivo, ¿no? Es algo que es a todos, a todas las personas.
Bueno, la violencia digital hacia las mujeres suele ser sexista, misógina, generalmente se basa en amenazas. Bueno, el Internet es un mundo sexualizado que incluye referencias explícitas al cuerpo. Y bueno, yo creo que está ahí, está todo el tiempo explícito, ¿no? La violencia. Como definición, podemos decir que la violencia que se produce en este espacio virtual incluye todos aquellos actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados a través del uso de las tecnologías de la comunicación. Entre ellas podemos incluir las plataformas como las redes sociales, los correos electrónicos, los chats, los servicios de mensajería, de texto, o sea, WhatsApp, Telegram, Signal, todas las que existen, o sea, cualquier herramienta de TIC hoy puede ser utilizada para agredir, ¿no? Para ser violento, para reproducir la violencia. Bien. ¿Y qué efectos tiene? Y justamente, ¿y cómo fortalecer también nuestras herramientas feministas ante esta violencia digital? Bueno, esto es un poco como la violencia de género en el mundo 3D. Pensar que solamente queda ahí y que la violencia queda en el mundo digital y nada más, me parece que no, que obviamente tiene efectos en la parte emocional, en la parte psicológica, puede tener efectos en los trabajos de las personas, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a pensar en el bienestar psicosocial de las personas que enfrentan violencia digital. Y para nosotras, Batisok, es muy importante que la mirada no sea solo punitivista, ¿no? Que a la hora de reflexionar sobre los fenómenos violentos en el entorno digital sea una mirada mucho más integral del problema, ¿no? Y interdisciplinaria. No solo pensar que, bueno, que con una ley se va a solucionar o con una sanción se va a solucionar, ¿no? Es mucho más integral el problema. Y que para nosotros lo importante es que podamos tomar el control sobre nuestra información y nuestros procesos digitales, potenciar las redes, ¿no? Como esta entramada feminista, apuntar a la accesibilidad, que son para nosotros caminos para revertir y hacerle frente a la violencia de género en línea. O sea, para nosotros viene por ahí, ¿no? Para el tomar el control de nuestros datos, el tomar el control de nuestra participación en las redes y en el mundo y en el Internet, ¿no? Lo que no puede pasar es que dejemos de evitar estos espacios. Eso sí no puede pasar, porque creo que es una de las consecuencias más inmediatas, que las mujeres, las disidencias, las personas de la colectiva LGTBIQ+, que reciben agresiones en línea, la primera reacción que tienen es cerrar las cuentas y dejar de ocupar estos espacios, ¿no? Esto no puede pasar. Esta lucha la tenemos que dar, nosotros tenemos que ser parte de este espacio. Y en este sentido, como para poner algún ejemplo, algo que conozcas y que puedas compartir con nosotros, sobre si en nuestro país hubo algún episodio de hostigamiento, alguna activista mujer, alguna compañera de la comunidad LGTBIQ+, alguna periodista feminista también, alguna quizás política también, mujer política, que estén en conocimiento ustedes, que hayan hablado en este encuentro, en ese caso, si fue cubierto por los medios, si llegó al plano judicial, cómo se actuó para, bueno, ir recordando también y poniendo quizás voz y cara a determinados temas. Obviamente que hay un montón de casos en la vida real, Uruguay no escapa de esa realidad, ¿no? Porque bueno, también hay un tema de preservar la privacidad de algunas personas que fueron víctimas o fueron agredidas, ¿no? Pero en la prensa recientemente se habló del abogado Fabricio Bacigalupo, fue denunciado por diversos delitos contra 16 mujeres con exposición pública de distintos ámbitos. Sí. Sin ser, no sé si entrar mucho al detalle, pero bueno, entre las denunciantes estaban la legisladora Silvia Nane, Betina Díaz, Verónica Mato, la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirta Yance, Carolina García, Denise Legrand, Ana Laura Pérez, o sea, gente también del Sindicato Médico del Uruguay, como Zaida Arteeta, la abogada Alicia Deus, la abogada y militante del Partido Colorado Mariela Damarco, la directora de comunicación de la Intendencia de Montevideo, Ana de Rogatis. Bueno, estas mujeres denunciaron a este señor, no sé si llamarlo de esa manera, en Fiscalía General de Nación, y la recepcionó Juan Gómez, es un adjunto fiscal de corte, y este señor fue denunciado por la presente Comisión de Delitos de Incitación al Odio, Desprecio, Violencia hacia determinadas personas, Comisión de Actos de Odio, Desprecio o Violencia hacia determinadas personas, injurias en reiteración real con delito de difamación, ambas agravadas, y también por incurrir en distintas formas de violencia de género, por identidad de género, simbólica, política y mediática. Este caso fue súper nombrado, salió en varios
en varios diarios, en la prensa, y es uno de los tantos casos que ocurren en Uruguay. También hubo un caso que también fue nombrado, que fue el de Patricia Madrid, que denunció a un seguidor que tenía en Twitter que él agredía constantemente a través de esa red, ¿no? Y siempre la agresión es relacionada con ella como profesional, ella con su cuerpo, ella con su aspecto, o sea, siempre como desnostándola, ¿no? Como mujer. Estos son uno de los tantos casos, hay muchos más, ¿no? Y hay una campaña actualmente de ONU que sacó para el 25N donde hay periodistas que cuentan en voz propia, en primera persona, agresiones que reciben en las redes. Y bueno, yo creo que es interesante que si pueden acceder a esa lo hagan, ¿no? Porque ahí son las mismas periodistas contando en voz propia las agresiones que reciben en forma cotidiana. Bien, eso es bien interesante también poder acceder a otro tipo de material y como vos decías, son muchos los casos. Son muchos. Este quizás es el más renombrado porque se unieron las mujeres para hacer la denuncia conjunta. Que me parece que es lo novedoso del caso, porque esto de la agresión es cotidiano. La agresión a cualquier mujer que sea pública y emita un comentario o haga un comentario, va a recibir, es inevitable que reciba agresiones. Lamentablemente es así, estás expuesta a que eso pase. Bien, y también otro concepto que es importante traerlo son los discursos de odio. ¿Cómo combatirlos? Estos discursos de odio que, por supuesto, las agresiones en línea son a través de estos discursos y por la condición de ser mujeres. Bueno, nosotros un poco en el encuentro lo que hablábamos era de esto, ¿no? De contradiscurso al discurso de odio y cómo reconocer el discurso de odio. Y siempre hay una línea muy delgada entre qué es discurso de odio y qué no lo es. Claro. y qué herramientas podemos utilizar, ¿no? Entonces, en el encuentro lo que hicimos fue una instancia de collage, de ciberactivismo, donde en realidad es tratar de responder a la agresión desde otro lado, desde el contradiscurso que va más por el lado de la ironía, del humor, porque también esto de ir al choque y contestar sigue generando más agresión, ¿no? Es como un boomerang. Entonces, bueno, ¿cómo frenás esa escalada de odio? Y para nosotros tiene que ser por ese camino, por el lado de la ironía, por el lado del humor, por el lado de lo inteligente, ¿no? No de ir al choque, no de ir al contestar, porque devuelve agresión. Sí, el discurso que queremos contrarrestar, la idea es no visibilizarlo, tenerlo presente. Pero bien, es importante también porque es un concepto que está en este momento, en esta violencia digital, porque justamente el ataque es a través de esa misoginia, de ese odio hacia las mujeres. Sí, y también se da un poco el debate de, bueno, el scratch sí o el scratch no como herramienta. Claro. Y bueno, y siempre está esto que hablamos. A veces algunas decisiones que tomamos tienen también consecuencias negativas para las personas que se exponen, ¿no? Entonces, el scratch sí, pero el scratch existió desde hace mucho tiempo como una herramienta del feminismo, no es nueva, ¿no? Solo que ahora se da en este mundo virtual. Pero no es una herramienta que ha sido utilizada solamente en el mundo digital o que sea algo novedoso. Lo que sí creo que tenemos que hacer cuando hablamos de scratch es tener ciertos cuidados de las personas que están implicadas. ¿Por qué? Porque pueden tener consecuencias para ellas, ¿no? Esa sobreexposición o ese tipo de denuncia de esa manera. Entonces, yo creo que el scratch sí, pero un scratch con ciertos cuidados y pensar en cuáles pueden ser las consecuencias para las personas implicadas, ¿no? Que están en utilizar en esa herramienta, ¿no? Creo que eso debe ser también parte de esta entramada feminista, el cuidarnos, el no estar solas, el pensar de manera estratégica para que la escalada de violencia no sea aún mayor y para que las consecuencias de las personas agredidas no sea también peor, ¿no? O sea, claro, que sea una solución y no que sea peor que lo que les estaba pasando. Y algo que me gustaría preguntarte también en tu rol de abogada sobre el tema de la regulación de las redes sociales. Sabemos, bueno, el tema de la ley de medios, que siempre, bueno, está en discusión, de hecho está en discusión en este momento, pero nunca hubo una regulación en nuestro país de las redes sociales. Y bueno, y justamente la violencia digital es a través de estas redes sociales. ¿Qué ventajas o desventajas ves con respecto a esta regulación o una autorregulación, ¿no? En el entendido que muchas feministas
somos atacadas a través de las redes sociales. Y por tanto, ¿qué consideras que se podría hacer al respecto? Bueno, ahí hay toda una discusión sobre si debería existir o no una regulación de las redes sociales, ¿no? Como plataformas. Y es una discusión muy profunda para dar. Yo creo que actualmente nosotros contamos con la ley 19.580, que habla, bueno, de algunos delitos como la difusión de imágenes no consentidas, y el caso de grooming para los menores de edad, cuando es contacto con menores de edad a través de redes y, bueno, y el uso de tecnologías. Sobre si debería regularse las plataformas, también tenemos que pensar que las plataformas son internacionales, ¿no? Generalmente cuando uno tiene que iniciar un juicio, el juicio no se va a iniciar en Uruguay, entonces estamos hablando de un caso que trasciende la frontera uruguaya, entonces no sé si una normativa uruguaya puede solucionar ese inconveniente. Yo creo que no, ¿no? Porque trasciende las fronteras de Uruguay. Y además, cada plataforma tiene una regulación y que está establecida también en los términos de uso y condiciones, donde, bueno, ellos tienen sus propios mecanismos para reportar estas situaciones, o para denunciarlas, que yo recomiendo que las personas que sufran este tipo de situaciones lo hagan, que los utilicen, pero también una vez más, a veces son inaccesibles porque, bueno, o no están en idioma español o no son entendibles, es un poco confuso a veces, como, bueno, cómo reportar, pero es una discusión que creo que es mucho más profunda que deberíamos dar también como sociedad, no solamente las feministas, ¿no? Deberían regularse las plataformas. También está la discusión si debería regularse todo lo que pasa en Internet, ¿no? Y bueno, es una discusión mucho más profunda que excede solamente al feminismo y que creo que deberíamos dar como sociedad. No tengo la solución hoy y no creo que exista aún. Sí, es bastante complejo el tema como para dar una sola respuesta. Sí. Hay muchas discusiones al respecto, sobre todo de la moderación de contenidos, ¿no? Que está más relacionado también con los comentarios que se hacen a notas o a los posteos o todo eso. Entonces, hay toda una discusión que es muy profunda sobre si debería o no mediarse esos contenidos. Pero aún están ahí en boga, ¿no? Entonces, no hay una solución única. Exacto. Te quería preguntar también sobre la plataforma Acoso Online, que es una forma de combatir la violencia de género en línea. Contanos un poquito más al respecto de esta plataforma que se lanzó durante este año, hace pocos meses. Bueno, en realidad Acoso Online es un proyecto independiente sin afiliación institucional que surge frente a esto, al aumento de las múltiples violencias de género en línea y ante la necesidad de información y respuestas que orienten a mujeres y a personas de la colectividad LGTBIQ+, y bueno, y a todas las personas que pasan por estas situaciones, ¿no? No es reciente, en realidad, esta plataforma surgió en Chile y ya tiene unos cuantos años. Lo que sí es reciente fue abril de este año, el 22 de abril, lanzamos el capítulo de Uruguay en esta plataforma. El capítulo de Uruguay incluye información básica sobre cómo pedir el retiro de las imágenes imágenes íntimas sin consentimiento, que están en las plataformas de Internet. Tiene una sistematización legal y, bueno, de las leyes que regulan el tema. Tiene información básica sobre cómo navegar en el sistema judicial para tratar de facilitar el acceso a la justicia. Tiene una sección de recursos y contactos útiles, bueno, porque también está la necesidad, bueno, de ser asesoradas, de pedir ayuda, a dónde recurrir. Bueno, esos datos están en este capítulo, que creo que para mí son muy, muy, muy importantes. Y fue una colaboración que hicimos con el Encuentro de Feministas Diversas, LFD. O sea, fue un trabajo colaborativo entre el Laboratorio de Datos y Sociedad y el Encuentro de Feministas Diversas, con el apoyo, por supuesto, de Indela, que es quien nos ayuda en este proyecto, que es Datisoc. Bien, para ir terminando también, que nos puedas contar algunas conclusiones que sacaron de este evento y cómo van a seguir trabajando con esta entramada feminista con respecto a este tema y otros temas que también son bien interesantes traer. Bueno, en realidad nosotros lo que queremos potenciar es esta red, ¿no? Esta red de mediaactivismo que siga latente, que siga entretejiendo, que no solo abarque a colectivas de Montevideo, sino que trate de abarcar las colectivas del interior, darles voz.
para nosotros es importante seguir en esta línea de, bueno, del autocuidado, de contar con herramientas, de que esto se pueda trasladar a otras colectivas del mismo departamento. Y bueno, un poco las conclusiones que sacamos en este evento es que la existencia de la regulación sobre estos delitos es un avance para el reconocimiento de la violencia de género en línea, pero no es suficiente. Claro. Que la legislación no garantiza per se el acceso a la justicia, que se debe trabajar de forma interinstitucional en el reconocimiento de las formas de violencia de género en el espacio virtual, que los efectos de la violencia en el espacio virtual son muy difíciles de mitigar, que la capacidad de denuncia y el acceso a la justicia están determinados también por el conocimiento de las leyes y por el acceso, ¿no? Y que dependen de mecanismos de respuesta que puedan acompañar a las personas que sufren estas situaciones y del asesoramiento que puedan obtener. Y bueno, que es necesario considerar a la violencia de género en línea como un problema integral, con énfasis en el bienestar psicosocial de las personas. Y bueno, que esto de que no puede ser una mirada solamente punitivista, ¿no? Debe ser, debemos reflexionar sobre los fenómenos violentos en el entorno digital como un problema de la sociedad. Y muy importante es el tomar el control sobre nuestra información, sobre nuestros procesos digitales, potenciar las redes y apuntar a la accesibilidad, que bueno, para nosotros son como caminos muy importantes. Bien, clarísimo y súper importante poner este tema, problematizarlo también y seguir contribuyendo porque la violencia de género en línea realmente es preocupante y bueno, y con el caso que contás de estas 16 mujeres, realmente también es importante saber que contamos con herramientas. Exacto, así que contamos con herramientas y no estamos solas, ¿no? Por último, quería decirte que desde Datisoc hicimos una campaña sobre la violencia digital es real, con esto que te decía hoy de que es muy difícil para las personas reconocer la violencia digital. Entonces, en voz de las participantes de esta entramada feminista, se puede escuchar qué es la violencia digital, está en nuestras redes, o pueden entrar también a nuestra página, y también largamos un set de cartas con el diseño del blog Mira Mamá, que también hablan de qué es la violencia digital, qué tipos de violencia digital podemos reconocer, qué podemos hacer ante la violencia digital, y bueno, me parece que están súper accesibles, las pueden descargar en nuestras redes, y bueno, y creo que es una forma también de empezar a tener herramientas ante estas situaciones. Perfecto. Ana Tuduri, muchísimas gracias por estos minutos y cuán importante es seguir poniendo estos temas sobre la mesa y seguir problematizándolo entre todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias, Andrea y Ana, por haber compartido con nosotros estos minutos con temas bien interesantes y que están en el tapete y que todos los días están presentes. Muchas gracias y será hasta el próximo miércoles. Así es, muchas gracias a ti, Lilian, a todos los compañeros y compañeras de la red de la radio. Nos encontramos el próximo miércoles. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.